Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas de nuestro querido país y de la patria grande. Cansado pero contento, seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político del general Perón. Cansado digo porque estuvimos a partir de las 6 de la tarde en la presentación de un libro de María Adela Antocolet sobre la historia de las madres de Plaza de Mayo y después nos fuimos al ruidazo que organiza mi señora Alicia Graciano acá en Independencia y Chacabuco hasta las 9:30 de la noche. Y por lo tanto seguimos bregando por la liberación de nuestro país, perdón, y para que nuestro pueblo vuelva a tener el destino que se merece, para lo cual por lo menos Perón nos propone que nos capacitemos en todos los órdenes. Y eso es lo que vamos a tratar de contribuir con él, mejor dicho, en eso estamos tratando de contribuir, tratando de compartir con todos ustedes y con todas ustedes el proyecto de formación de la Escuela Superior Peronista, que en su cuarta parte se refería a las teorías, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Vamos a ver ya el encuentro número 12 sobre organización peronista, tema tan pero tan importante, porque Perón nos plantea en Conducción Política, en el capítulo primero, que los elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares, o sea, nosotros como militantes, y la masa y su organización. La masa y su organización. Después Evita completa la idea diciéndonos que tenemos que convertir a la masa en pueblo, o sea, la masa sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social, la deberíamos convertir en pueblo, o sea, ciudadanos con conciencia política y social, ciudadanos con organización social y con personalidad social, como fueron los compañeros que realizaron el 17 de octubre. Tenían conciencia política y social de lo que debían hacer, organización suficiente y necesaria para realizarlo en un solo día, y la personalidad suficiente como para poder decidir como pueblo lo que debían hacer ante un problema determinado como fue el encarcelamiento de su conductor. Entonces, este tipo de organización que nos propone el primer peronismo, a mi juicio, es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Y yo creo que deberíamos, por lo menos en mi humilde opinión, acentuar el camino recorrido por el general Perón, de transmitir su proyecto político, transmitir ese convertir a la masa en pueblo a través de los trabajadores y de las trabajadoras, como hizo primero Perón, porque tenemos que llegar al conjunto del pueblo, si no va a ser muy difícil una revolución permanente. Y estoy cada día más convencido que deberíamos todos los peronistas y las peronistas insistir en la necesidad de la capacitación política y doctrinaria de todo el movimiento, pero especialmente en el movimiento obrero, porque a través de él deberíamos llegar a través de los trabajadores al conjunto del pueblo con nuestro proyecto político. Y hemos visto ya
hemos tenido 2 encuentros sobre la planificación, porque para Perón la planificación era de fundamental importancia, Y ayer les propuse un modelo de planificación, porque lo que hemos visto de planificación peronista eran términos generales que no permitían, por lo menos en mi humilde opinión, un camino preciso, concreto sobre cómo realizar una planificación. Y yo, por suerte, tuve la posibilidad de conocer a Santos Benetti cuando se formó el Polo Social allá por 1998-99, y con él aprendí este curso de planificación estratégica participativa, que ustedes lo pueden ver en el link que figura aquí abajo, porque lo que voy a hacer yo es simplemente mencionarles los ítems o los elementos que constituyen una planificación estratégica participativa, pero para poderlo llevar a la práctica con eficacia y eficiencia, seguramente van a tener que ir al texto original de Santos para hacerlo bien. El objetivo mío hoy es simplemente compartir con ustedes que existe por lo menos yo he conocido y se lo transmito a ustedes, existe una programación de proyectos con 12 pasos, como ven ustedes acá. El primero, el análisis del problema, el diagnóstico del problema, la determinación de objetivos y metas, determinar actores, beneficiarios y los fundamentos del proyecto, las actividades y las tareas, el presupuesto y recursos supuestos, el cronograma y por último la ejecución, el control y la evaluación. Ya hemos visto ayer hasta los actores, sobre todo el actor principal. Hemos visto el tema del actor principal o actor pleno, que le llama Santos. Vamos a ver hoy, a partir del paso quinto, los beneficiarios del proyecto. O sea, un poco lo que pretendo con estos 2 encuentros, compartiendo con ustedes un curso concreto sobre los pasos que deberíamos llevar adelante para hacer una planificación, es simplemente que conozcan los elementos para que después lo puedan estudiar directamente del curso de Santos Benetti. Y el quinto paso que deberíamos tener en cuenta son los beneficiarios del proyecto. Se tiene que determinar con claridad a quiénes beneficia el proyecto. O sea, se analiza el impacto que tendrá el proyecto en el desarrollo humano, en la calidad de vida o en otros aspectos de la vida comunitaria del sindicato o de la comunidad donde nosotros nos desarrollamos. Se puede distinguir entre beneficiarios directos, sobre quienes recae inmediatamente el beneficio, e indirectos o secundarios que se benefician por arrastre. Después, el análisis de los beneficiarios dice de la seriedad de nuestro proyecto. De más está decir que si beneficia a más personas, más importancia tiene. Y un ejemplo que nos pone acá Santos es: el actual proyecto beneficia, por ejemplo, a 120 niños de edad escolar entre los 5 y los 13 años del barrio tal. De manera que ya hemos determinado los beneficiarios del proyecto. Y como ven, para poder hacer una planificación, un poco lo que yo pretendo con esto, más que dar yo mismo una precisión sobre cómo realizar el proyecto, lo que me interesa particularmente es que cada uno
tome conciencia de la importancia y de la complejidad que implica hacer un buen proyecto, cosa que, por lo menos en mi escasa experiencia, no he visto en demasiados lugares hacer proyectos para realizar las cosas. El paso sexto, la fundamentación del proyecto. Ahora que tenemos el problema a resolver, su diagnóstico, los objetivos a alcanzar, los actores que lo harán y los beneficiarios, estamos en condiciones para fundamentar el proyecto, o sea, justificarlo, respondiendo a la pregunta ¿por qué lo hacemos? Apoyados en el diagnóstico y en los objetivos, explicamos con claridad los motivos que hacen importante, urgente o necesario el proyecto, siempre en forma breve y concisa. Tengamos en cuenta que ya habíamos hablado del tema de la importancia y la urgencia de los proyectos, y cuando analizamos eso deberíamos, por supuesto, encarar los proyectos importantes y urgentes. Normalmente después esta fundamentación, al redactar definitivamente el proyecto, como vamos a ver, se la coloca inmediatamente después de los objetivos. La fundamentación se realiza desde diversos ángulos. Miren también los elementos que nos piden un proyecto bien hecho a tener en cuenta al hacer la fundamentación según las características de cada proyecto, por supuesto. Fundamentación filosófica y antropológica necesaria siempre en proyectos educativos y políticos. Perón nos dice siempre que todo proyecto tiene que tener una fundamentación doctrinaria, si no vamos a la deriva. Si no tiene una fundamentación doctrinaria, es como que vamos a hacer queremos realizar de la doctrina tal cosa, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, digo, por mencionar los tópicos más amplios del peronismo. Por supuesto, en cada uno de esos tópicos hay distinta fundamentación. Después hay una fundamentación sociológica que justifica el proyecto desde la situación social en la que vive la realidad en la que estamos, por supuesto, cada uno en su organización. La fundamentación económica, que analiza la situación económica y desde allí justifica los réditos o beneficios económicos que aportará el proyecto, si el proyecto incluye un beneficio económico, ¿no? No siempre sucede así. Otras fundamentaciones pueden ser pedagógicas, técnicas, legales, etcétera, etcétera. En algunos casos se toman varios de los aspectos anteriormente señalados desde ya. En una palabra, se justifica la necesidad y utilidad del proyecto para el beneficio de la comunidad, del sindicato, de la sociedad en general, de la unidad básica de la organización en la que nos desarrollamos. Cada uno en el ámbito en el que se encuentra. Paso séptimo, programación de actividades. Programación de actividades, compañeras y compañeros. Ahora ya estamos preparados para comenzar la tarea de programación propiamente dicha. Porque la planificación incluye estos 12 pasos que estamos tratando de analizar, y la programación es aquella en la que se decide anticipadamente qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué responsables, quiénes son los responsables de cada cosa y con qué medios lo vamos a hacer. La programación, se decide anticipadamente qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes son los responsables y con qué medios lo vamos a hacer. Es la adopción, disculpen, estaba medio fresco hoy la noche cuando estuvimos ahí en el ruidazo,
así que por ahí disculpen ustedes si mi voz no es la mejor. Es la adopción de procesos decisionales que pretenden orientar ya que no se trata de un seguimiento automático de pautas establecidas. La programación no es una prefiguración exacta de lo que se hará, pero sí un camino indicativo lo más preciso posible. Así como en el aspecto espiritual, llamémosle así, para Perón, la doctrina es una orientación espiritual importante con la que después podemos tener distintas formas de realización. Por ejemplo, nos dice que tenemos que buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Esa es una orientación espiritual, pero las formas y maneras de realizarlo son múltiples y variadas. En cambio, en la programación estamos hablando de otra cosa. Toda programación parte del diagnóstico y avanza hacia la consecución del determinado objetivo, que es el punto de llegada. Analiza fundamentalmente dónde estamos y el punto al que queremos llegar y los pasos que deberíamos dar para ir de donde estamos a donde queremos llegar. Desde ya, no en forma absolutamente exacta, como dicen acá, pero entre ambos puntos de inicio y determinación hay una serie de actividades a realizar deliberadamente planificadas y dependientes de los recursos y de ciertas circunstancias situacionales que se presenten como obstáculos imprevistos, capacidad de los actores, sistema de comunicación entre ellos, litigios personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ven ustedes la cantidad de elementos que deberíamos tener en cuenta para hacer una programación. Lo que hace la programación es introducir un componente de racionalidad y organización en vistas a una mayor efectividad, o sea, que podamos realizar en la práctica lo que nos proponemos. Eso es la efectividad. Y la eficiencia es realizarlo con la menor cantidad de recursos posibles, o mejor dicho, con la mayor economía posible de recursos, llegando siempre a la consecución del objetivo. Selección de actividades o emprendimientos. Se toma cada objetivo y se hace una lluvia de ideas sobre posibles actividades, tomando esta palabra en el sentido de acción importante o emprendimiento, lo que supondrá después tareas directas para concretarlas. Por ejemplo, la actividad de lanzar una campaña de propaganda demandará muchas tareas como preparar el material, buscar una imprenta o una radio, preparar un organigrama de lanzamiento, etc. Luego, preguntamos si estas acciones son viables y qué impacto, bajo, medio o alto, tendrían en relación al problema tratado. Seleccionar la actividad o las actividades más pertinentes para el objetivo por orden de importancia y proponer el responsable de cada una de las actividades. Se colocan en un cuadro de actividades que correspondan al actor pleno y en otro cuadro las que hay que pedirle a actores secundarios, a otros actores. Y acá pone un modelo, un simple ejemplo, actividades del actor pleno. El objetivo, cuidar áreas públicas, por ejemplo. Actividades, campaña de sensibilización, primero. Y puede ser otra actividad, pero analicemos eso. El impacto que tiene, alto, mediano o bajo. La viabilidad, si es alta o baja, la posibilidad de la raíz y el responsable de esta actividad, de actor pleno. Actividades de otros actores. El objetivo, ampliar la escuela, por ejemplo. El objetivo, ampliar la escuela. La actividad, techar el patio.
el impacto alto, la viabilidad media, que va a depender de un montón de cosas, y el actor, la sociedad de fomento, a través de la sociedad de fomento. O sea, el responsable de esta actividad. El paso 8, descripción de las tareas de cada actividad. Descripción de las tareas de cada actividad. Este paso consiste en formular las tareas para llevar a cabo las actividades ya seleccionadas. Por ejemplo, techar el patio. ¿Qué actividades deberíamos realizar para techar el patio? Se toma actividad por actividad, se hace la lluvia de ideas y se seleccionan las tareas que se piensan son las que corresponden, ordenándolas por orden cronológico. Después se fijan los responsables y encargados de la operación y los posibles apoyos o colaboradores para ejecutarlo. Una actividad, por ejemplo, hacer una campaña de sensibilización, tarea, diagnóstico de los sitios públicos donde haríamos la campaña, quiénes serían los responsables, todo el grupo o uno solo, y el apoyo de los vecinos, el profesor José, etcétera, etcétera. Con este cuadro de actividades se determinan las tareas. Paso 9, recordemos que son 12 los pasos. Los recursos, tema importantísimo si los hay, recursos de todo tipo como vamos a ver ahora. Cosas a tener en cuenta. Y me permito una vez más recordar lo que Perón nos dice en Conducción Política, cómo deberíamos saber estas cosas para que realmente nos sirvan en la vida práctica, en la vida real. Perón nos plantea que deberíamos saber estas cosas como sabemos manejar, por ejemplo, un automóvil, que no, cuando estamos manejando, no nos fijamos si el coche tiene 4 ruedas, si tiene manubrio, no tiene manubrio, si el freno, o sea, lo tenemos tan internalizado todo de manera que actuamos y manejamos, conducimos atendiendo a la realidad. Todas estas cosas, sobre todo referidas a la conducción y a la planificación, o sea, los elementos de una organización y sobre todo los elementos de una planificación, deberíamos saberlo de tal manera que lo podamos aplicar atendiéndolo a la realidad. Por lo tanto, evidentemente lo vamos a tener que estudiar, pero sobre todo estudiarlo con otros compañeros y compañeras para poder internalizar y entenderlo y aplicarlo a la realidad en la que nosotros nos desarrollamos o nos desenvolvemos. Porque Perón dice, no sirve recurrir a la memoria, a ver qué tengo que planificar. Bueno, voy a agarrar el libro a ver si tengo que hacer esto, tengo que hacer. Es como si estuviéramos manejando y dijeran, espera que voy a agarrar el libro a ver si tengo que apretar el freno o tengo que apretar el acelerador. Un poco eso es lo que nos dice el general que deberíamos tener en cuenta para que las cosas nos salgan bien, diríamos. O sea, tenemos que internalizar estas cosas, tenemos que conocer estas cosas, las referidas a la conducción, al arte, porque en una forma u otra todo esto es un arte que tiene un 80% de creatividad y un 20% de conocimiento, pero esos conocimientos los tenemos que tener muy, muy internalizados. De ahí la importancia, por lo menos lo que Perón le atribuía y lo que yo humildemente quiero compartir con ustedes para que le demos cada día más importancia a la formación de nuestros compañeros y compañeras, porque si no, no vamos a cumplir la función que nos indica Perón como militantes políticos de ser maestros del pueblo, como nos dice
en el capítulo primero de conducción política. Entonces seguimos con los recursos, compañeras y compañeros. Conceptos previos. Ningún plan puede llevarse a cabo si no se cuenta con todos los recursos necesarios, evidentemente, cosa que no siempre se tiene en cuenta. O sea, los fines propuestos tienen que estar adecuados a los medios e instrumentos disponibles, sin los cuales solo se tiene una declaración de buenas ideas. O por lo menos vamos a hacer tal cosa y no analizamos nada y nos ponemos a hacer esa cosa sin analizar ninguno de los elementos que acá nos propone. Como norma general, estos recursos tienen que ser eficaces, como para alcanzar mínimamente las metas, y eficientes, como para hacerlo con el menor costo posible en gastos, tiempo y personal. Un poco lo que yo les quise decir antes, la diferencia entre eficaz, que es alcanzar el objetivo que nos proponemos. Uno es eficaz cuando consigue lo que se propone y es eficiente cuando lo hace con el menor costo posible en gastos, tiempo y personal. En gastos, tiempo y personal. Dice, 3 son los aspectos a considerar, hablando de recursos. Los recursos humanos, sea de la propia organización, sea de otras personas que se suman al proyecto, sea de entidades dispuestas a colaborar. Cada actividad necesita el recurso humano específico. Perón también lo plantea así en el método peronista. Este rubro nos indica quiénes van a llevar a cabo el proyecto en cada uno de sus detalles. Aplicar el criterio de la división de funciones y tareas, y el problema de los recursos humanos ya lo tenemos resuelto, según especifica acá, en el paso 4. Los recursos materiales es la provisión de insumos necesarios y que varían de un proyecto a otro, oficina, teléfono, fax, computadora, vehículos, etcétera, etcétera. Recursos financieros, punto crítico de tantos proyectos. Hay que prever el flujo monetario indispensable para la ejecución de cada actividad y proyecto. Cuanto más precisas son las previsiones, menos riesgos de fracasos hay, claro. Se puede contar con recursos propios, de cuotas de socios, de donaciones, de servicios prestados a la comunidad, de subsidios, de sponsors, etcétera, etcétera. Es lo que nos propone Santos Benetti acá. Es importante tener a tiempo los recursos para no frenar el proyecto, quizá en su mejor momento. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Una vez distribuidas las etapas y actividades concretas, se debe asignar a cada una de ellas el correspondiente presupuesto, dentro del presupuesto global. No está de más contar para ello con el asesoramiento de especialistas, de contador, etcétera, etcétera. Y no olvidar de precisar la forma en que se conseguirán estos recursos y el tiempo preciso en que hay que contar con ellos. Tener en cuenta trámites burocráticos que a menudo retrasan la entrega de los fondos, como también requisitos legales, etcétera, o bancarios, firmas autorizadas, cuenta corriente, contando también con talonario de recibo y de facturación. La inmensa cantidad de detalles que deberíamos tener en cuenta para hacer una buena planificación, como las que hizo el general Perón para toda la nación con el primero, el segundo plan quinquenal y después con el plan trienal del 74 al 77. Respecto al cálculo de presupuesto y de costo, tener en cuenta lo siguiente. Se deben especificar cada uno de los rubros, evitando las cifras globales y hacer posible asignar los recursos por actividad. Buscar un presupuesto medio cuando hay diferencias entre uno y otro, de manera dinero que tenemos para hacerlo.
pero también en muchos proyectos hay que tener en cuenta los recursos metodológicos, cosa que yo ni sabía que existían. Son las herramientas con que cuenta el equipo programador para la elaboración del plan. Se distinguen dos tipos de instrumentos principales. Los administrativos o legales son el conjunto de disposiciones legales y administrativas requeridas por los organismos públicos, por ejemplo, para instalar una escuela o para tener una sociedad jurídica, etc. Tener en cuenta también ciertos formularios exigidos, forma de presentación oficial, mesa de entrada, averiguar todo a tiempo, nos sugieren en este proyecto el compañero Santos Benetti. Y después, los metodológicos son instrumentos específicos para determinado tipo de tarea, como hacer estadísticas, hacer tareas formativas, indicadores sociales a utilizar, modelos de realización de tareas, etc. Es decir, hay formas y formas de realizar algo. Por equipo, por consulta masiva, con métodos científicos y especializados, etc. Después, en la práctica, la planilla de presupuesto y recursos. Planilla de presupuesto, se analiza el costo de las actividades descritas, resultado de la suma del costo de cada tarea. El presupuesto total es la sumatoria de todos los parciales por actividad. También colocamos los posibles ingresos disponibles, viendo luego la forma de solicitar ayuda, o sea, estrategia. Y un cuadro podría ser el siguiente, hablando de una actividad, por ejemplo, diagnóstico de las áreas públicas, el costo podría ser de 50 pesos, estamos hablando de otras épocas, de papel y tinta, 200 de fotocopia, etc. El ingreso sería a través de donaciones y la estrategia de hacer una carta para pedir el dinero a los vecinos, para completar el presupuesto. Es importante crear conciencia en los participantes sobre la importancia de la variable económica y la necesidad de clarificar a tiempo de dónde se va a sacar el dinero. Y una posible planilla de recursos, en la planilla general de los recursos tenemos en cuenta todos los rubros, aprovechando que ya hemos realizado el presupuesto económico y sabemos los recursos humanos. O sea, una actividad tal, dice acá, recursos humanos, en fulano, el legal administrativo lo colocamos, los recursos materiales, el financiero, el metodológico, etc. Y tener un panorama completo de la planilla de recursos. Décimo, análisis de la vulnerabilidad del proyecto, o sea, los supuestos. ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta para hacer un buen proyecto? En este paso vamos a ver si el proyecto tiene reales posibilidades de realizarse teniendo en cuenta los supuestos o condiciones que implica el llevarlo a cabo, ahora que más o menos tenemos una idea general. Los supuestos son factores externos al control del proyecto, que sin embargo son necesarios para su éxito. Si podemos identificar esos supuestos, también los podemos controlar. ¿Cuáles son las circunstancias exteriores que condicionan a nuestro proyecto? Se analizan los supuestos necesarios para cada actividad y se analizan las consecuencias que traería. Cada tipo de proyecto supondrá determinados tipos de supuestos, externos, por supuesto, sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales, etc. Por ejemplo, proyecto agrícola supondrá tener buena tierra o abonos, lluvias oportunas, etc. Y si es alta la posibilidad de que el supuesto se realice, entonces es alto el nivel del éxito del proyecto y viceversa. Los supuestos. En muchos casos, por lo tanto, el análisis de los supuestos, o sea, las condiciones exteriores al proyecto, hará revisar el proyecto o tal objetivo o presupuesto económico, etc. En la práctica,
frente a cada actividad o al proyecto en su conjunto, el equipo actor responderá a la siguiente pregunta. ¿Qué supuesto o supuestos implica? Si es importante ese supuesto, si puede afectar a la actividad o proyecto y en qué medida, si puede modificarse la actividad o proyecto para que el supuesto no los afecte negativamente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos elementos deberíamos tener en cuenta? Por ejemplo, una actividad diagnóstico de las áreas públicas. El supuesto, que la gente suministre información que se le pide. Algo que no depende de nosotros, que viene de afuera. Que la gente suministre la información que se le pide. Que la posibilidad de que se cumpla, alta, muy baja, etc. Y la acción que deberíamos realizar es mantener la operación, desestimar la operación, etcétera, etcétera. Paso 11, anteúltimo paso. Cronograma o calendario de actividades. Explicaciones previas. No solo hay que precisar el tiempo total del proyecto, sino el tiempo de cada actividad, dejando al margen o tiempo flotante para requerimientos coyunturales, enfermedad del ejecutor, abandonos o dejanos, lluvias, fiestas, etcétera, etcétera. Pero tener en cuenta que hay actividades que casi no toleran semejante holgura en el tiempo, ya que son puntos críticos que de no realizarse a tiempo ponen en riesgo toda la estructura montada y todo el proyecto. Se dice, en el campo se decía, por ejemplo, que para hacer la losa de una casa cualquiera, hay que hacerla en el día y en unas determinadas condiciones climáticas, porque si no todo el proyecto se podría venir abajo. Un ejemplo simple, si estamos preparando un gran acto público y los encargados de buscar el salón se atrasan en su tarea, no se pueden hacer las invitaciones a tiempo, ni se puede organizar el acto en sí, que dependerá del tipo de salón elegido, la dirección, etcétera, etcétera. El cronograma nos permite trabajar con ritmo sostenido, logrando eficiencia y eficacia. Eficiencia, lograr los objetivos que nos proponemos, y eficacia con el menor gasto posible en dinero, tiempo y personal. Y respecto al factor tiempo, tomar conciencia de su valor e importancia. Problema de las llegadas tardes, los retrasos en cumplir los plazos establecidos, etc. Sí, hacemos cumplir el factor tiempo a los peronistas, estaríamos en una dificultad importante. Por tanto, contar con la resistencia de la gente a trabajar con método y eficiencia. Cosa muy humana y muy real y muy permanente. En la práctica, realización del cronograma, para todo este trabajo complejo de sincronizar actividades con tiempos, se utilizan técnicas gráficas de apoyo que básicamente consisten en un papel grande o sábana de papeles unidos en el que se vuelca esquemáticamente todo el programa. La técnica más conocida es el GAN, de la Escuela Clásica de Organizaciones, que inventó este método de gran aplicación en el trabajo en serie de las fábricas. Los que están en las fábricas seguro que lo conocen. Un esquema simple de cronograma tipo GAN es el siguiente. O sea, actividad detallada, tarea tal, elementos necesarios, folletos, computadora, etc. El responsable, Pedro Juan. En enero, día 5, primera semana. Febrero, día 6, segunda semana. Marzo, día 7, tercera semana. Y agregamos la columna de elementos necesarios y del responsable para tener un mejor control. La división del tiempo se puede hacer según los proyectos, en meses, días, semanas, etc. La línea puntuada indica el tiempo fijado para comenzar y terminar la tarea.
utilizando también una línea de color. La línea rellena indica tarea ya realizada. Utilice otro color para esta línea. Y por último, ejecución, control y evaluación. Control y evaluación que muy pocas veces se ven. La ejecución, la programación, por más bien realizada que esté, no es una varita mágica que opera por sí misma, claro. Perón dice que si no, todo esto que estuvimos viendo y analizando, si nos quedamos en esto, es al cohete, como decimos en Entre Ríos. Es solamente un instrumento que debe ser ejecutado. ¿Cuántos proyectos y programaciones duermen en los archivos de tantas organizaciones? Claro. Esta ejecución tiene su propia lógica, condicionada por la capacidad de los ejecutores y por otras circunstancias coyunturales que se pueden presentar, evidentemente. Todo esto supone, como ya lo vimos largamente, en organización, una eficiente dirección o conducción, como le llama el general, o sea, equipo de gestión y un buen control, supervisión y asesoramiento. Es lo que se llama eficiencia creativa, que comprende habilidad para percibir y tratar los problemas, conducta, actitudes y necesidades de las personas que tienen que ver con la ejecución del proyecto. Por otro lado, flexibilidad para ajustar rápidamente a situaciones cambiantes y a imprevistos. Capacidad de aprovechar las nuevas situaciones para seguir avanzando hacia el logro de los objetivos. Capacidad de análisis, o sea, apreciación crítica de un problema, analizándolo en sus partes y dentro del conjunto. Y por último, capacidad de síntesis para integrar todos los elementos y partes que constituyen una unidad. El sistema de control y seguimiento del proyecto, cosa que deberíamos hacer, compañeras y compañeros. Deberíamos hacer el control y seguimiento de nuestros proyectos. El sistema de control tiene como objeto asegurar la marcha del proyecto, lo cual nos permitirá tomar las decisiones necesarias en cuanto a posibles modificaciones y problemas que pudieran presentarse y sobre todo medir si vamos a lograr los resultados esperados. Se elabora un conjunto de instrumentos de registro de información sobre las actividades, por ejemplo, operaciones realizadas, número de participantes, dificultades, facilidades, etc. Cada responsable lleva una hoja de registro. Tener en cuenta los indicadores de resultados a los que aludimos en el paso 3. Hacer un seguimiento del cronograma de actividades, o sea, en el paso 11. Planificar las reuniones perfectamente, preferentemente semanales, las reuniones tan importantes, preferentemente semanales, para revisar el avance del proyecto. ¿Cuántas cosas deberíamos tener en cuenta? Recordar que el control y la supervisión en proyectos complejos requieren personas específicamente dedicadas a eso, permiten una constante evaluación que predispone para la evaluación parcial y final del proyecto. Nunca insistiremos lo suficiente en la necesidad de supervisar las tareas y sus metodologías y en realizar una evaluación permanente del proyecto, como también evaluaciones parciales, mensuales, trimestrales, para realizar finalmente la evaluación de todo el proyecto, no solo en la productividad en sí misma, sino en los otros aspectos que explicaremos en el capítulo de coordinación de grupo, cosa que no vamos a ver nosotros. A modo de síntesis, lo importante es controlar todo el circuito del proyecto, o sea, el diagnóstico, los objetivos, el posicionamiento estratégico y las estrategias, la programación y la ejecución. El circuito indica un orden lógico y cronológico. Si vemos que el proyecto no funciona,
no por eso lo vamos a desechar. Veamos dónde puede estar el defecto, y si está en el diagnóstico, entonces todo el proyecto debe hacerse de nuevo, o hacer todas las correcciones necesarias en todo el circuito. Este es el peor caso. De allí la necesidad de un buen diagnóstico sobre el cual se apoya todo el proyecto. Perón dice que al árbol que nace torcido es muy difícil enderezarlo, no me acuerdo cómo es el dicho de Martín Fierro, árbol que nace torcido, muy difícil que se enderece. Si el diagnóstico es correcto, analizamos el objetivo, el posicionamiento y las estrategias de acción. Si hay que cambiar este ítem, por supuesto cambia la programación y se invalida la ejecución. Si el error está en la programación de actividades, se hace allí la corrección y se rediseña la ejecución. Finalmente, si el error está en la ejecución, ausencia del responsable, falta de pericia, entonces solamente allí se corrige y todo el resto queda en pie. Todo el resto queda en pie. Y por último, la redacción y presentación del proyecto. Finalizada la elaboración del proyecto, que habremos de revisar todas las veces que sea necesaria antes de su ejecución, es importante redactarlo en forma correcta, no solamente cuando hay que presentarlo ante alguna institución para pedir subsidio o por cualquier otro motivo. La redacción debe ser cuidadosa en palabras y muy concreta. Debe ser completa en todo lo necesario, pero sin sobreabundar en palabras y conceptos. En proyectos comunes normalmente bastan 2 o 3 carillas. Cuidar los aspectos formales como letra, tipo de papel, ortografía, etc. Son todos elementos que colaboran en su valoración. El estudiante observará que en la redacción del proyecto variamos un poco el orden de los pasos de elaboración y que solo se consignan los datos esenciales. La redacción puede seguir los siguientes pasos, con los cuales vamos a terminar nuestra tarea de hoy. Denominación del proyecto, organización responsable, naturaleza del proyecto, o sea, breve explicación de la misma, localización, beneficiarios, fundamentación, problema a solucionar, objetivos y metas, cronograma de actividades y tiempo total, actores plenos, estrategias básicas, si fuere el caso, el presupuesto, otros recursos y por último, sistema de control y seguimiento. Firman los responsables del proyecto, lugar y fecha. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado el tema de la planificación tan, pero tan importante para Perón y para todos nosotros y para todas y todos los militantes y en todos los órdenes, personal, familiar, social, político, económico y cultural. Estas cosas que nos plantea la organización peronista o el modelo de organización peronista nos sirven para toda la vida y para todas las cosas. El primero de los elementos esenciales de toda organización debe ser una buena planificación. Y considero que con estos 4 encuentros que hemos dedicado a la planificación, creo haber contribuido a que los compañeros y compañeras tengan más herramientas para hacer una planificación de sus actividades cada día mejor, para que cada día volvamos mejor y podamos lo antes posible recuperar el gobierno y el poder para recobrar al pueblo su felicidad y a nuestra nación su grandeza. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Gracias por estar ahí, por valorar la colaboración que uno hace y también para los que después
en forma tranquila lo puedan ver y escuchar desde los lugares y los momentos que cada uno pueda. Muy buenas noches a todas y a todos.